Comenzamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, quien le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez del Frente Amplio. Gracias por estar aquí en Esquina. Bueno, un gustazo estar aquí con ustedes, Gustavo. Capaz que le dicen Alejandro y no da vuelta, le dicen Pacha y enseguida reacciona. Seguramente es así. Mi madre perdió esa batalla. Mi madre siempre estuvo en contra de los apodos en general. Entonces llegó el caso de que llamaban a mi casa por teléfono y decían, ¿está el Pacha? Acá no vive ninguno y les cortaba. Y bueno, y ahora le pintan muro a mi vieja ahí, así que... Ya quedó. La vieja tuvo que ceder un poquito. ¿Está de acuerdo con la medida que el presidente del Poder Ejecutivo resolvió esta semana de levantar la emergencia sanitaria en Uruguay? Bueno, yo creo que nosotros logramos generar, el país logró generar, y el gobierno, porque creo que en ese sentido la estrategia de vacunación del Uruguay ha sido muy buena, más allá de dificultades pequeñas que haya tenido, pero ha sido buena, ¿no? Y estamos todos con 3 dosis, algunos con 4. Creo que hay que empezar a generar paulatinamente un camino de salida de la pandemia, y creo que está muy bien hacerlo, yo diría, moderadamente, porque también más allá de que el decreto seguramente establece que se terminó la emergencia sanitaria, las prácticas sociales van a continuar. La gente va a seguir usando y cuidándose. Estos 2 años nos generaron un montón de cambios en nuestros hábitos que se van a mantener. Así que en ese sentido yo creo que estamos en el proceso de salida. ¿No hubo un apresuramiento con los casos que siguen habiendo y demás? Bueno, tal vez sí, tal vez... a ver, yo lo que creo que hubiésemos tenido que tener una salida más escalonada. Me parece que quizás el mensaje del Poder Ejecutivo es, acá se terminó y ya, ahora no hay más emergencia sanitaria. Quizás es demasiado abrupto, por eso digo, la salida tendría que haber sido mucho más escalonada, más prudente, pero bueno, de todas maneras creo que la pandemia va quedando atrás, más allá de que hay casos, y tenemos que asumir los seres humanos que vamos a convivir con este virus y con otros, porque forman parte de la globalización, forman parte del mundo en el que vivimos pero hoy. ¿Te hubiera preferido un poco menos casos como para dar el paso de decir no hay emergencia? O empezar a desmontar de a poco medidas, ¿no? Empezar a hacerla, digamos, escalonadamente, ¿no? Y no decir se terminó, porque también esto a veces incide en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, si el titular es ya no hay más pandemia, bueno, ahora empezamos todos a tomar mate con todos, salimos a todos lados y creo que eso quizás no contribuya. Hay un riesgo sanitario para Uruguay. Claro, no contribuye a eso. Pero bueno, me parece que lo que tiene que hacer es apostar a la responsabilidad de la gente, que creo que la gente ha demostrado muchísima responsabilidad en el Uruguay. ¿Cree que esa responsabilidad opere o que la gente diga ya estoy harto de la pandemia y no me importa que me agarre el COVID y vuelve para adelante? No, creo que la gente va a mantener ciertos recaudos y va a ir de alguna manera administrando cierto afloje, porque estamos también todos un poco cansados de esta situación, ¿no? La pandemia ha generado crecimientos exponenciales no solo en Uruguay, en el mundo, de picos de estrés, ¿no? O sea, y el estrés en los niños ha sido terrible. Entonces, bueno, yo creo que la gente está cansada de esa situación, naturalmente, y es necesario empezar a abrirse de a poco. Si no funcionara, no le van a decir al gobierno, te dijimos que fuera más escalonado esto, no hubieras hecho esto. Van a decir, bueno, son parte de la regla de juego y si hay que ir para atrás, vamos para atrás. Y bueno, esta pandemia ha demostrado de que las certezas nadie las tiene. El mundo entero ha ido para un lado y para el otro. Y me parece que es parte de la realidad de un mundo que ha tenido el fracaso político más grande, ¿no? Porque en realidad la humanidad ha tenido un enorme fracaso con esta pandemia. La política ha tenido un fracaso muy grande porque no hemos sido capaces de construir soluciones políticas globales. Las vacunas nunca fueron de todos, y una pandemia que genera contagios y un virus que puede ir mutando y que puede generar otros efectos y que se vuelve inmune a los mecanismos de prevención que tenemos, ha demostrado, bueno, la dificultad de la política en el mundo. Y en ese sentido lo que termina generando es esas cuestiones donde hay procesos donde se avanza y luego se retrocede y se vuelve a cerrar. Bueno, eso lo hemos visto y tenemos que estar preparados para esa realidad también. ¿Le reconoce un mérito ahora que terminó la emergencia sanitaria en que el presidente en soledad resolvió que no hubiera cuarentena obligatoria en Uruguay? Sí, nosotros nunca pedimos cuarentena obligatoria. La verdad que sí lo pedimos. Bueno, claro, pero nosotros no. Nosotros le entregamos un documento con medidas al gobierno. Lo hicimos en simultáneo cuando se generaron determinadas noticias. Tabaré Vázquez, el Sindicato Médico del Uruguay. Nosotros, el Frente Amplio, le entregamos un documento donde no hablábamos de cuarentena obligatoria. Lo que nosotros decíamos es que el quédate en casa no lo podían cumplir todos los uruguayos, ¿no? Porque había uruguayos que tenían capacidad económica para hacerlo y otros que no. Y entonces lo que nosotros le planteamos al gobierno era que justamente para las medidas eran reducción de movilidad, y en ese marco, si no había compensación económica, hay sectores
de la población que no podían quedarse en su casa. Pero estuvo bien en la calle en no poner una cuarentena Fue obligatoria. acertado, lo he dicho. Mire que lo dije en el medio de la pandemia. Dije que el gobierno tenía una estrategia sanitaria acertada, correcta, con matices, por supuesto, con críticas, con las vacunas podrían haber llegado antes, pero en definitiva, cuando uno mira globalmente, y lo dije en el medio de la pandemia, y lo dije incluso cuando estuvo el ministro en el Parlamento, ¿no? Que para mí la estrategia sanitaria del gobierno había sido correcta, se apoyó en fortalezas muy grandes del sistema de salud uruguayo, en la cultura de los uruguayos, y en que somos un país pequeño, 3 millones de habitantes, mucho más manejable, y en fortalezas que tenía el Estado uruguayo construidas de antes, y por tanto fue acertada. Lo que pasó que el gobierno se enamoró de su propuesta, y lo que terminó haciendo es que cuando tenía que reaccionar de otra manera, no reaccionó, y lo que no tuvo sí el gobierno fue solidaridad de alguna manera o empatía con la situación por la que estaba atravesando la gente. Entonces, desde el punto de vista económico y social, sufrimos una pandemia mucho más fuerte y un impacto mucho más grande. Esa gestión que usted elogia es la que provoca que el resultado del referéndum casi que sea un calco de lo que pasó en 2019, 30.000 votos de diferencia en favor, en este caso, del gobierno, de la opción del gobierno. Puede ser una de las evaluaciones, que la gente haya respaldado al gobierno por la pandemia, porque además el gobierno ha gozado de una virtud importante también, que cuando uno mira la región, el Uruguay sobresale, ¿no? Porque uno mira lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Brasil, y francamente el Uruguay tuvo un camino totalmente distinto. Y eso hace entonces que lo que hizo el gobierno, a los ojos de los uruguayos, parece ser mucho más de lo que podíamos haber hecho. Yo creo que se podía haber hecho mucho más. Y esa es la crítica que nosotros hicimos, es decir, la orientación en general de las políticas fueron buenas. Nosotros votamos las leyes en 24 horas, las que tenían que ver con la emergencia sanitaria, pero creíamos que eran escasas, que se quedaban cortas, que teníamos paño para hacer muchas cosas más, que podíamos haber evitado que pero la gente sí pudo haber premiado en el referéndum esto. Yo creo que eso puede haber pasado. Igual, de todas maneras, creo que el gobierno aspiraba a una votación mayor. Y que el gobierno, en definitiva, de este balotaje termina saliendo con cierta derrota política, ¿no? Porque el gobierno estaba convencido de que... La ley está firme. Sí, esa es una victoria del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que hay una victoria clara, y es que la ley continúa, ¿no? Y yo que quería que la ley, los 135 artículos se derogaran, no se derogaron. Y perdí, porque no llegué a la mayoría de votos necesarias que se necesitan para derogar. Eso es así. Ahora, yo creo que el gobierno, y lo veía en la cara de todos los actores de gobierno, esperaba una distancia mayor, ¿no? Y yo creo que lo que terminó demostrando es que hay casi una mitad de uruguayos que siente que medidas que tienen que ver nada más ni nada menos que con seguridad, con vivienda, con educación, que son temas centrales, con empresas públicas. Habían 11 temas, Habían 11 temas. Habían 11 temas, pero estos temas que son centrales para cualquier país, hay casi la mitad de los uruguayos que dice que no está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema serio en el gobierno, más allá de que haya ganado. Casi una mitad de los votos ustedes cuando fueron gobierno, las 3 veces que fueron gobierno. Sí, claro. Siempre esta idea de casi esa mitades. mitad. Bueno, yo creo que también acá hay un mensaje... Y el ahora oficialismo dice, cuando ellos ganaban, el casi la mitad era la democracia, y ahora el casi pierden y no funciona. ¿Cómo es? ¿La pica por un lado, la pica para el otro? No, en la democracia, en las reglas de juego de la democracia, un voto más es mayoría. Y eso es lo que pasa en el país. Que hay un gobierno distinto, con actores diferentes, porque ganaron, sí, por 30.000 votos, pero ganaron. No ir al otro, porque dicen, esto es un mensaje para que empiecen a escuchar a la otra mitad. Yo creo que el gobierno escucha poco. Tenemos un gobierno extremadamente presidencialista. ¿Y ustedes escuchaban más cuando eran gobierno? Tal vez no escuchábamos tanto. Y es parte de la autocrítica del Frente Amplio, seguramente. Que sus mayorías funcionaban en el Parlamento, y entonces ahora... Lo cierto es que, frente a estos desafíos, yo creo que el gobierno ha pecado de demasiada soberbia, ¿no? El gobierno ha sido bastante soberbio. Nunca un presidente del Frente Amplio dijo, ¿dónde está el Partido Nacional? Acá tuvimos un presidente de la República que dijo, ¿quién es el Frente Amplio? En los medios argentinos. Como diciendo, no sé con quién hablar. Se le dijo a Miranda, el anterior presidente. Está bien, pero yo creo que hay ciertas relaciones políticas que uno dice, bueno, yo tengo al Frente Amplio, que es el partido político más grande del sistema político uruguayo, ¿no? Y lo que ha tratado de hacer el gobierno es decir, ese partido no existe. ¿Usted dice que lo ningunea el gobierno al Frente Amplio? Sí, yo creo que el gobierno ha intentado por todos los medios tratar de presentar un Frente Amplio enojado, a un Frente Amplio que no tiene capacidad de diálogo, a un Frente Amplio que no tiene capacidad de proponer soluciones al país, en esa lógica de decir, estamos nosotros, ganamos nosotros y ahora se acabó todo el mundo boca abajo. Y yo creo que el Uruguay no se gobierna de esa manera.
Estos 135 artículos que representan 11 temas, ¿se vuelven ahora un mensaje hacia el futuro? Cuando fue la ley de empresas públicas y el referéndum salió, esa vez sí, derogando la ley, cada vez que se intenta una ley parecida, ustedes recuerdan, no, la ciudadanía se pronunció en 1992, no se puede legislar por ahí. ¿Este es el mensaje que queda también con este referéndum? Bueno, yo creo que los artículos quedan firmes, ¿no? Y que en todo caso las cosas nunca se escriben en piedra. La soberanía reside en el cuerpo electoral se expresó de esta manera, según las reglas que existen en el país, en donde el voto en blanco va para el no. Y en definitiva, si alguien pretende cambiar la ley en el futuro, sí, debería tener un acuerdo muy amplio que implicará decir, bueno, mejoremos, porque lo que es cierto también es que esta es una ley muy larga, muy compleja, con muchos temas, 135 artículos, que muchas veces los cuerpos legales después se chocan con la realidad concreta. Y después la realidad puede hacer ver lo que uno proyectó, pensaba hacerlo de determinada manera, surgen eventos nuevos, y más en este mundo de cambios tan vertiginosos, que te puede hacer pensar que tenés que cambiar alguna de esas disposiciones. Supónganse mañana ganan el gobierno. Pero nosotros si ganamos el gobierno... ¿Una ley que derogue esta? No, yo no estaría de acuerdo. Porque no violaría lo que la gente decidió. Exacto, aunque ahora tenemos una senadora colorada que ya quiere cambiar un artículo de los que estuvo en el referéndum, ¿no? Entonces digo, para que veamos, digamos, las dimensiones. Yo creo que políticamente... Hay un mensaje. Hay un mensaje. Estas cosas no se pueden tocar. O sea, ustedes mañana son gobierno, no podrían habilitar nuevamente las ocupaciones. Sí. Que están prohibidas en esta ley. No están prohibidas las ocupaciones porque justamente esa fue la discusión que hemos tenido con el gobierno, que el gobierno habla de ocupaciones, pero el texto legal habla del derecho a huelga. Porque en realidad el artículo dice que se pone en igualdad de condiciones el derecho a huelga, el derecho al trabajo y el derecho a ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, justamente, este fue uno de los debates. Pero hoy con esa ley va la policía y retiene inmediatamente a quien esté ocupando una empresa. Sí. Hoy está pasando eso. Sí. Y lamentablemente ustedes no podrían derogar esa ley. Y no, pero va a haber lucha igual, como hubo siempre. O sea, los trabajadores consiguieron las 8 horas antes de que existieran las 8 horas. Consiguieron el derecho a huelga antes de que existiera el derecho a huelga. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que los trabajadores tendrán que organizarse para luchar. Hoy lo que hay es una legislación, en definitiva, que lo que hace es desbalancear esa relación desigual y la pone a favor de los patrones en contra de los sindicatos. ¿Los terminan encorsetando entonces este resultado de ustedes en estos 11 temas? No creo que no se encorsete, porque, a ver, yo argumenté durante toda la campaña que no estaba en discusión toda la política de seguridad. Había 33 artículos. No puede ser toda la política de seguridad 33 artículos. No puede ser toda la política educativa los 43 artículos que estaban incluidos ahí, donde algunos son en realidad formales, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ahí hay muchos temas para trabajar. Para nosotros estas son malas disposiciones que van a generar más problemas que soluciones. Lo va a demostrar la realidad en todo caso, pero políticamente nosotros no nos vamos a plantear un proyecto de ley. Si el Frente Amplio es gobierno en las próximas elecciones, no va a venir con un proyecto de ley, ni va a venir con una ley de urgente consideración de más de 500 artículos. Eso sí, sí o sí. Y yo creo que esa es una mala forma de gobernar. Y no creo que sea bueno. No lo creo yo, lo cree la academia, lo creen los científicos, y está demostrado. Legislar tantas cosas de apuro hace que la legislación sea mala. Fíjese, sí. Usted me decía recién, ¿será tan mala que el gobierno hablaba de ocupación y el artículo no dice ocupación? ¿Le invito a una pausa? Claro que sí. Continuamos a partir de quién es quién con el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestros programas, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en quién es quién.